Bueno, continuando con el tema de fuerzas intermoleculares, vamos a ver ahora las fuerzas del tipo ion-dipolo inducido. Un ion puede inducir un dipolo en una molécula no polar. Por ejemplo, si este catión se aproxima a esta molécula no polar, en la zona próxima al catión se generará una carga positiva, una carga negativa parcial, y en el extremo opuesto se generará una carga positiva parcial. La interacción entre el ion y este dipolo que se indujo por la presencia del ion, bueno, va a ser un tipo de fuerza ion-dipolo inducido. Abajo, en forma análoga, si tenemos un anión que se aproxima a una molécula no polar, bueno, la inducción del momento dipolar tendrá que ver con que en la zona próxima al anión se generará una carga parcial positiva, es decir, se distorsionará la distribución de cargas de esa molécula que es no polar, que tiene un momento dipolar permanente igual a cero, generándose de esta manera, por esa interacción, un dipolo inducido en la molécula no polar. Estas fuerzas del tipo ion-dipolo inducido, en intensidad, son mucho más débiles que las fuerzas ion-dipolo permanente. La dependencia de la energía potencial de este tipo de interacciones, bueno, va a depender de la carga en valor absoluto de los iones, de la polarizabilidad de la molécula, es decir, de la facilidad con la que se distorsione la distribución de cargas en la molécula no polar, y tendrá una dependencia inversa con la distancia de separación entre el ion y la molécula a la cuarta, es decir, que son fuerzas de corto alcance. Ejemplos de casos donde se puedan presentar este tipo de interacciones, bueno, por ejemplo, podría existir entre catión, un catión como el sodio, y una molécula no polar como el oxígeno, un anión como el cloruro y una molécula no polar como el hexafluoruro de azufre. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta molécula en el curso de Introducción a la Química, habíamos visto que tenía una geometría octaédrica y que los vectores en momento dipolar que apuntaban hacia los átomos de flúor se cancelaban dándonos una molécula no polar? Otro ejemplo, bueno, por ejemplo el ion oxidrilo con el trifluoruro de boro, la geometría de esta molécula era trigonal plana. Siempre, fíjense que necesitamos de una sustancia que provea los iones, por ejemplo una sal o un hidróxido, una sustancia que sea iónica, y además de una sustancia formada por moléculas no polares como las que se mencionaron acá en los ejemplos. Vamos a ver ahora el tipo de fuerzas intermoleculares propiamente dichas, es decir, las que no involucran iones, sino que involucran únicamente moléculas. Estas fuerzas son las dipolo-dipolo, ya vamos a ver en qué consisten, dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión o fuerzas de London y los puentes de hidrógeno. En muchos libros, esta clasificación depende de los libros, se las conoce con el nombre de fuerzas de Van der Waals, y por supuesto la presencia de estas fuerzas no cambia la identidad química de las sustancias que tengan este tipo de fuerzas intermoleculares, e incluyen las fuerzas de Van der Waals tanto fuerzas atractivas como repulsivas. Bueno, vamos a empezar viendo las fuerzas dipolo-dipolo, que ocurren entre moléculas polares, es decir, moléculas que tengan un momento dipolar permanente distinto de cero. Dependen de la orientación relativa de las moléculas, y en las fases condensadas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las fases condensadas eran las fases sólidas y las fases líquidas? En este caso, las rotaciones no están favorecidas, están impedidas, y habrá contribuciones atractivas y repulsivas. Bueno, como dice acá, el resultado neto será una interacción de atracción. Por ejemplo, si uno tuviera un sólido formado por moléculas polares, las moléculas en el sólido se van a orientar de tal forma que el extremo negativo de una molécula, bueno, quede próximo al extremo con esta carga parcial positiva de la molécula vecina. Como decíamos recién, habrá fuerzas de atracción y de repulsión, por ejemplo, entre este extremo positivo del dipolo con el extremo negativo de la vecina habrá una fuerza de atracción, y entre dos del mismo signo, dos positivas o dos negativas, habrá fuerzas del tipo de repulsión. En fases condensadas, ¿sí?, donde predominan las fuerzas atractivas, pero en fases condensadas, la energía potencial de la interacción, en este caso está indicado para una fuerza de atracción, por eso aparece el signo negativo en la energía potencial, dependerá de los momentos dipolares de las moléculas que se están atrayendo
y de la distancia de separación entre sus centros al cubo en el denominador, es decir, depende inversamente de la distancia al cubo. Es una fuerza de corto alcance. Bueno, fíjense que si la distancia de separación aumenta en un factor 2, bueno, esta energía potencial de interacción disminuirá 8 veces. En fase gaseosa, lo que habíamos visto recién, la ecuación que vimos recién era para fases condensadas, las rotaciones son libres, pero las moléculas en fase gaseosa, si bien las rotaciones son libres, se demoran más en las configuraciones atractivas. Es decir, que se maximizan las contribuciones atractivas, es decir, se van a demorar más las moléculas en esas rotaciones en las contribuciones que son más favorables, maximizándose las contribuciones atractivas, aunque la energía cinética tiende a mantenerlas alejadas, porque ustedes saben que bueno, la energía cinética va a ser elevada en la fase gaseosa, la energía cinética promedio de las moléculas. La energía potencial de la interacción, bueno, dependerá de nuevo de los momentos dipolares de las moléculas que se están atrayendo e inversamente proporcional a la distancia de separación a la sexta, es decir, que son todavía fuerzas de un alcance más corto que las que tienen lugar en fases condensadas. ¿En qué sustancias puras podrán aparecer este tipo de fuerzas dipolo-dipolo? Bueno, las que estén formadas por moléculas polares, como por ejemplo el monóxido de carbono, el óxido nítrico, el amoníaco o el agua, o si tenemos mezcla de estas sustancias, bueno, que son todas polares, también entre ellas van a poder tener fuerzas de interacción del tipo dipolo-dipolo. Otro tipo de fuerza de interacción, de fuerza intermolecular, será la dipolo-dipolo inducido, que se va a dar entre moléculas polares, es decir, que tengan un momento dipolar distinta de cero, y estas pueden inducir dipolos en moléculas que tienen una distribución simétrica de cargas, es decir, que no tienen un momento dipolar resultante, moléculas no polares. Entonces, al aproximarse la molécula polar a otra que es no polar, bueno, la proximidad, por ejemplo, de la región positiva de la molécula polar, esta molécula no polar desarrollará una carga negativa, es decir, se induce un dipolo en una distorsión de la distribución de cargas eléctricas en la molécula no polar, justamente por la presencia de la molécula no polar. De la molécula polar. Si la molécula polar se aproxima hacia la molécula no polar por el extremo negativo, donde está la carga parcial negativa en la molécula polar, bueno, entonces la distribución de cargas será tal que la carga parcial positiva en ese dipolo inducido en la molécula no polar quedará próxima al extremo negativo de la molécula polar. La energía potencial de interacción también es de corto alcance, depende de una potencia de R a la sexta en el denominador, y por supuesto va a depender del momento dipolar de la molécula polar y de la polarizabilidad alfa, que sería la facilidad con la que se distorsiona la distribución de cargas en la molécula no polar. Este tipo de fuerzas, dipolo-dipolo inducido, en intensidad son menores que las dipolo-dipolo, pero son importantes porque, por ejemplo, pueden explicar la disolución del oxígeno molecular en agua. El oxígeno es una molécula que es no polar, el agua es una molécula polar, entonces, cuando se aproxima, por ejemplo, una molécula de agua a la molécula de oxígeno, si la molécula de agua tiene esta orientación, donde la región negativa de la molécula de agua, que está centrada sobre el átomo de oxígeno, se aproxima a la molécula no polar, bueno, se distorsionará la distribución de cargas eléctricas en la molécula no polar, que es la de oxígeno, induciéndose un dipolo con un extremo positivo, apuntando hacia la región negativa de la molécula de agua. Entonces tendríamos una interacción del tipo dipolo inducido, que explica, como decíamos antes, que el oxígeno molecular pueda disolverse en agua, lo que es muy importante para garantizar la vida acuática. Hay varios ejemplos de este tipo de interacciones. Siempre necesitamos una molécula polar, que podría ser, por ejemplo, el amoníaco, que interacciona con otra no polar, como el nitrógeno. La polar podría ser, por ejemplo, el óxido nítrico, que interacciona con una no polar como el hidrógeno, o la polar nuevamente podría ser el agua, que interacciona con un gas noble como el argón, que es una molécula monoatómica.
Bueno, además tenemos las fuerzas de dispersión de London, o de London, que se llaman de las dos maneras, que están presentes en todas las sustancias, pero en realidad tienen mucha importancia cuando la molécula es no polar, cuando el momento dipolar permanente de la molécula es cero, ya que entonces el momento dipolar neto tendrá únicamente la contribución de la polarizabilidad. Estas son las únicas fuerzas que pueden explicar el comportamiento de los gases monoatómicos. Por ejemplo, si yo tengo un gas noble, como el helio o el neón, y lo enfrío, ¿sí? Va a llegar a una temperatura, si lo voy enfriando, a presión atmosférica, por ejemplo, en la que condense, se forme un líquido. Bueno, esa condensación se deberá a que hay fuerzas de atracción justamente entre los átomos del gas noble. Como los gases nobles no van a tener un momento dipolar resultante, van a ser moléculas no polares justamente porque son monoatómicas, la única forma que tenemos de explicar esa condensación es a través de la fuerza de London. ¿Cómo se explican este tipo de fuerzas? Bueno, uno dice, la molécula no tiene un momento dipolar permanente. ¿Qué quiere decir? Que hay en promedio una distribución simétrica de cargas y, digamos, no hay una separación de un centro de cargas positivas o negativas dentro de la molécula, pero en un instante dado, la distribución de cargas podría ser asimétrica, de tal forma que haya un dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo, en un tiempo muy cortito, al aproximarse a otra molécula que también es no polar, como por ejemplo en este caso está representado para un gas noble, que sería una molécula monoatómica, bueno, en ese caso se distorsiona la distribución de cargas de esta segunda molécula, induciéndose un dipolo. Entonces hay una fuerza de interacción que se explicaría como la interacción entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Fíjense que si en el dipolo instantáneo la carga positiva está en esta zona, bueno, en la molécula próxima sobre la que se induce un dipolo, ahí habría una carga parcial negativa. Entonces se indujo un dipolo por presencia de ese dipolo instantáneo que duró un cierto tiempo, muy corto. La intensidad de las fuerzas de London, bueno, la energía potencial de esta interacción de fuerzas de London depende de la potencia R la sexta en el denominador, es decir, que son fuerzas de un alcance muy corto y dependen, por supuesto, de la facilidad con la que se distorsiona la distribución de cargas eléctricas, es decir, de la polarizabilidad de las moléculas que están involucradas. En este ejercicio tenemos que justificar la tendencia en la temperatura de ebullición de los gases nobles. Bueno, los gases nobles, ¿se acuerdan que eran los del grupo 8 o 18 de la tabla periódica? Acá tenemos los primeros que son helio, neón, argón, criptón y xenón. Si se fijan, la temperatura de ebullición va aumentando a medida que bajamos en el grupo de los gases nobles, desde 4,6 hasta 161,1 Kelvin, en el caso del xenón. Bueno, ¿cómo podemos explicarlo? En este caso tenemos moléculas monoatómicas, ¿sí? O sea que no van a tener un momento dipolar, van a tener únicamente, permanente, digamos, van a tener un único tipo de fuerzas intermoleculares que pueden estar presentes, que van a ser las fuerzas de dispersión de London, cuya intensidad depende de la polarizabilidad de las moléculas. Y esta polarizabilidad, habíamos dicho que dependía del número de electrones o del peso molecular. Bueno, justamente, también podría depender de la forma. En este caso, la forma no sería importante porque todos los átomos son aproximadamente esféricos, o sea que la contribución que nos quedaría como importante sería la del peso molecular o peso atómico relativo, ya que son moléculas monoatómicas. Entonces, podemos explicar directamente el aumento de la temperatura de ebullición desde el helio hasta el xenón, teniendo en cuenta que al aumentar el peso atómico relativo, mayor será la polarizabilidad, mayor será la intensidad de las fuerzas intermoleculares y por lo tanto mayor la temperatura de ebullición. Es decir, tendremos que calentar al gas noble a una temperatura más alta para que lo podamos pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Bueno, acá está representado lo que vimos anteriormente. Tenemos moléculas no polares, en un instante hay un dipolo en una de las moléculas y esto hace que en una molécula vecina también se induzca un dipolo. Entonces esta atracción entre el dipolo instantáneo y el dipolo inducido explicaría las fuerzas de London. Si las moléculas son polares, es decir, si tienen un momento dipolar permanente distinto de cero,
Incluso, a pesar de tener fuerzas de interacción dipolo-dipolo, si el peso molecular es intermedio o alto de las moléculas, bueno, en este caso podría ser, ya sea que el peso molecular favorezca la formación de este tipo de interacciones o la forma de la molécula lo favorezca, que la intensidad de las fuerzas de London sea incluso mayor que las dipolo-dipolo. Acá hay un ejemplo donde se muestran 3 hidrocarburos, son alcanos, uno que tiene un átomo de carbono, el metano, el otro que tiene 2 átomos de carbono, el etano, y el otro que tiene 6, que es el hexano, y se ve que en este sentido aumenta el peso molecular, aumenta el número de electrones de la molécula, por lo tanto aumenta la polarizabilidad, y eso explicaría que la intensidad de las fuerzas de dispersión aumente en el mismo sentido. Acá en esta gráfica está representada la temperatura de ebullición de alcanos, desde el alcano que tiene un átomo de carbono, que es el metano, hasta el que tiene 10 átomos de carbono, en función del número de electrones totales en la molécula, que es proporcional directamente al peso molecular relativo, y tanto el número de electrones como el peso molecular es proporcional a la polarizabilidad. Entonces se ve que al aumentar la polarizabilidad de la molécula, aumenta en forma continua la temperatura de ebullición, es decir, que tendríamos que calentar la sustancia a temperaturas más altas para pasarlas de la fase líquida a la fase vapor, para vencer esas fuerzas de atracción intermoleculares. Bueno, este tipo de fuerzas también explican los estados de agregación de los halógenos a temperatura ambiente. Recuerden que los halógenos eran los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, todos forman moléculas diatómicas, los dos primeros, el flúor y el cloro, que son los del periodo 2 y el periodo 3 de la tabla periódica, bueno, son gaseosos porque la intensidad de las fuerzas intermoleculares son más débiles que para el resto de los halógenos. En cambio, para el bromo, donde hay un aumento ya en el peso molecular, lo que indicaría un aumento en la polarizabilidad de la molécula de bromo respecto de las otras dos, bueno, este va a ser un líquido a temperatura ambiente justamente por tener mayor fuerza de interacción entre las moléculas, en tanto que el yodo, que todavía tiene mayor polarizabilidad, bueno, se presenta como sólido a temperatura ambiente, indicando esto, la mayor intensidad de sus fuerzas intermoleculares. Dijimos también que dependían este tipo de fuerzas de la forma de las moléculas. Bueno, acá tenemos dos moléculas del mismo peso molecular, que serían isómeros, el N-pentano y el dimetilpropano. La primera tiene una geometría más bien cilíndrica, y la otra tiene una geometría aproximadamente esférica, podríamos decir. Entonces, lo que se ve es que en la primera, en el N-pentano, donde la geometría es alargada, tipo cilíndrica, esa geometría favorece la interacción de unas moléculas con otras, y esto también favorece el desarrollo de dipolos inducidos. Por lo tanto, eso se ve reflejado en una mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, que tiene como consecuencia una temperatura de ebullición mayor en el N-pentano que en el dimetilpropano. Entonces, en este caso, no está tan favorecida la interacción de unas moléculas con otras, las fuerzas intermoleculares serían menores y por lo tanto la temperatura de ebullición también es menor. Aquí hay un ejercicio donde tenemos una serie de compuestos orgánicos que tienen temperatura de ebullición tal como están ubicados acá en forma creciente de arriba hacia abajo. Fíjense que los pesos moleculares son prácticamente, varían muy poco unos respecto de otros porque varían entre 41 y 50, ¿sí? Y podemos considerar entonces que la contribución de las fuerzas de dispersión de London es aproximadamente constante en todas estas moléculas porque se acuerdan que la polarizabilidad dependía del peso molecular principalmente. Sin embargo, el momento dipolar aumenta de arriba hacia abajo, entonces todas estas van a tener fuerzas de interacción, de fuerzas intermoleculares en las sustancias puras que van a ser de London y dipolo-dipolo. Dijimos, las de London son prácticamente constantes, entonces como el momento dipolar aumenta hacia abajo, esto estaría indicando que la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo aumenta en el mismo sentido, y esto explicaría el aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, al aumentar la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo hacia abajo en esta tabla, lo que tendríamos es una mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, y por lo tanto necesitamos más temperatura para que la sustancia entre en ebullición. Habría que calentar a mayor temperatura para lograr la separación de las moléculas que están en la fase líquida y pasarlas a la fase vapor. Bueno, eso, lo que está dicho abajo es exactamente lo que acabo de decir.
Por último, tenemos el tipo de fuerzas intermoleculares que son los puentes de hidrógeno, que ocurren entre átomos de hidrógeno, ¿sí?, que están covalentemente unidos a átomos muy electronegativos y pequeños. Estos átomos muy electronegativos y pequeños de la tabla periódica son el flúor, que es el elemento más electronegativo, el oxígeno y el nitrógeno, que también es un elemento muy electronegativo. Entonces, cuando están unidos covalentemente el hidrógeno con uno de estos tres elementos, va a haber un enlace, por ejemplo acá está indicado para el fluoruro de hidrógeno, donde el átomo de flúor va a adquirir una carga parcial negativa y el átomo de hidrógeno una carga parcial positiva que va a estar concentrada en un volumen muy pequeño. Esto hace que este átomo de hidrógeno, que va a tener una carga positiva bastante grande, justamente porque está unido a un elemento muy electronegativo y esa carga va a estar concentrada en un volumen pequeño, tenga mucha tendencia a ser atraído por pares de electrones libres de átomos de flúor, por ejemplo, en este caso, de moléculas vecinas. Entonces se forma una interacción que se conoce con el nombre de puente de hidrógeno entre este átomo de hidrógeno y los pares de electrones libres de los átomos de flúor de las moléculas vecinas. En el caso del fluoruro de hidrógeno, en el estado líquido, bueno, la configuración que tienen las moléculas es formando puentes de hidrógeno. Cada molécula, dos puentes de hidrógeno, uno con uno de los pares de electrones libres del átomo de flúor y el otro con el átomo de hidrógeno de la misma molécula, formando configuraciones en tipo de zigzag. En general son más débiles que un enlace químico, son fuerzas intermoleculares, no nos olvidemos de esto, pero son más fuertes que los otros tipos de fuerzas intermoleculares, como las dipolo-dipolo o las de dispersión del hondo. En el caso particular del agua, bueno, el agua, acá está representada la estructura de Lewis del agua. Fíjense, me queda cargas parciales positivas sobre los átomos de hidrógeno, cargas parciales negativas sobre el átomo de oxígeno. Este átomo de hidrógeno forma puentes de hidrógeno con los pares de electrones libres de los oxígenos de moléculas vecinas. Y en particular, en el hielo, en el estado sólido, cada átomo de oxígeno se forma una estructura tridimensional donde cada átomo de oxígeno está ligado de alguna manera a 4 átomos de hidrógeno en una configuración tetraédrica. Dos de los átomos de hidrógeno estarían formando parte de esa misma molécula, o digamos que este oxígeno estaría covalentemente unido a 2 de los átomos de hidrógeno a una distancia promedio de 100 picómetros. En tanto que la interacción con otros 2 átomos de hidrógeno sería a través de puentes de hidrógeno, ¿sí? La distancia, fíjense que como la interacción es más débil, es una distancia un poco mayor de 180 picómetros. Bueno, ya lo vamos a retomar a esto después de ver la siguiente diapositiva. En este caso tenemos graficada la temperatura de ebullición de los hidruros, de elementos de distintos grupos de la tabla periódica. ¿Qué serían los hidruros? Serían los compuestos que forman el hidrógeno con distintos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, si nos fijamos en la curva esta roja que está acá abajo, estos serían las temperaturas de ebullición del hidruro que forma el hidrógeno, por supuesto, con el elemento del periodo 2 de la tabla periódica del grupo 4, que es el carbono. Acá seguimos con el grupo 4, pero el elemento ahora está en el periodo 3, que es el silicio. Acá sería el hidruro del elemento del periodo 4 y grupo 4 o 14 de la tabla periódica, y este sería el hidruro del elemento del grupo 4 y periodo 5 de la tabla periódica. Entonces, me estaría mostrando cómo varía la temperatura de ebullición de estos compuestos en función del periodo al que pertenece el elemento que está combinado con el hidrógeno. En el caso de los elementos del grupo 4 o 14, bueno, la estructura de Lewis, si uno la representara, yo le hice acá para el metano, sería una como esta, donde el átomo central está unido a 4 átomos de hidrógeno. La geometría de distribución de grupos electrónicos sería tetraédrica. La geometría molecular sería también tetraédrica porque no hay pares de electrones libres sobre el átomo central. Y son moléculas que no tienen momento dipolar permanente, es decir, son moléculas no polares. Por lo tanto, la explicación que le podemos dar a este aumento constante de la temperatura de ebullición es el aumento de la polarizabilidad, porque justamente en este sentido aumenta el peso molecular, y al tener mayor polarizabilidad, mayor será la intensidad de las fuerzas de dispersión del hondo. Bueno, si nos fijamos en los otros casos, por ejemplo, tomemos
como ejemplo, los ciruros del grupo 6 o 16 de la tabla periódica. En el periodo 2 tenemos el oxígeno, es decir, que el hidruro sería el agua. En el periodo 3 el azufre, el hidruro sería el sulfuro de hidrógeno. En el 4 el seleniuro de hidrógeno. Y en el 5 el telururo de hidrógeno. Si me fijo en estos tres, el compuesto del azufre, del selenio y del teluro, veo que hay un aumento constante de la temperatura de ebullición cuando el elemento va bajando en el grupo, el que está combinado con el hidrógeno. ¿Qué tipo de fuerzas van a tener estos compuestos? Bueno, yo acá hice la estructura de Lewis para el agua, pero todos tendrían estructuras de Lewis similares, porque el elemento central sería un elemento de grupo 6 o 16 de la tabla periódica. El elemento central tendría dos pares de electrones libres y tendría dos grupos enlazantes. Entonces la configuración la geometría de distribución de grupos electrónicos sería tetraédrica y la geometría molecular sería angular. Por supuesto son moléculas polares, entonces van a tener fuerzas del tipo dipolo-dipolo todas y además del London. ¿Sí? Si yo tuviera en cuenta las fuerzas dipolo-dipolo, esperaría que la temperatura de ebullición del sulfuro de hidrógeno sea mayor que la de los otros dos, del seleniuro y del telururo, justo porque el azufre es un elemento más electronegativo por estar más ubicado más arriba en la tabla periódica. Sin embargo, veo lo contrario, veo una temperatura de ebullición que crece del hidruro de azufre al del teluro. Entonces, la forma que tengo de explicarlo únicamente es de la misma manera que lo expliqué para los hidruros de los elementos del grupo 4 o 14 de la tabla periódica. Es decir, al aumentar la polarizabilidad, aumenta la temperatura de ebullición. Por lo tanto, lo que está justificando esto es el aumento de la intensidad de las fuerzas del agua. Sin embargo, en el agua, la temperatura de ebullición es mucho mayor que para los otros tres compuestos. ¿A qué se deberá esto? Bueno, que el agua va a tener, además de las fuerzas de interacción dipolo-dipolo y de dispersión o de London, va a tener puente de hidrógeno. Como son fuerzas muy intensas, necesito mayor temperatura para vencerlas, y así tengo que calentar a temperaturas más altas a esta sustancia para pasarla de la fase líquida a la fase vapor. Bueno, fíjense que tanto el agua como el fluoruro de hidrógeno como el amoníaco, las tres tienen temperaturas de ebullición anormales respecto de los hidruros que corresponden a los elementos del mismo grupo de la tabla periódica, y justamente el oxígeno, el flúor y el nitrógeno son los tres elementos que, cuando están unidos al hidrógeno covalentemente, las moléculas presentan puentes de hidrógeno. Entonces esto justificaría la presencia de este tipo de uniones intermoleculares, las altas temperaturas de ebullición de estas tres sustancias. Bueno, les dejo para que ustedes expliquen qué pasa con los hidruros del grupo 7 o el 5, pero la explicación que van a tener que dar va a ser muy similar a la que dimos para el grupo 6 de la tabla, de los elementos del grupo 6 de la tabla periódica. Bueno, una de las cosas que es interesante explicar mediante la existencia de los puentes de hidrógeno es por qué el hielo flota en el agua líquida. Bueno, habíamos visto anteriormente que en el hielo había una estructura, ¿sí?, bastante rígida, donde es una estructura tridimensional, donde cada átomo de oxígeno estaba unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno, pero estaba rodeado a su vez por dos átomos de hidrógeno más de moléculas de agua vecinas con las que formaba puente de hidrógeno. Entonces, lo que veíamos es que había una existencia de tetraedros de oxígeno, hidrógeno 4, bueno, unidos por los vértices en esa estructura tridimensional, como está mostrado acá a la derecha en la diapositiva. En esa estructura quedan huecos, ¿sí? Entonces, cuando se produce la fusión, es decir, a 0 grados Celsius, cuando el agua pasa del estado sólido al estado líquido, algunas de las moléculas salen de la estructura, se rompen los puentes de hidrógeno y se meten en estos huecos. Al ubicarse en estos huecos, en el mismo volumen tenemos una masa mayor, por lo tanto se produce un aumento de la densidad. Entonces, esto explicaría por qué la densidad del agua líquida es mayor que la densidad del hielo. Fíjense, a 0 grados Celsius, la densidad del hielo es de 0,917 aproximadamente gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitros,
y la del agua líquida es aproximadamente muy próxima a un valor de 1 gramo sobre mililitro. Pero cuando la temperatura sigue aumentando, hay una estructura que se sigue manteniendo dentro del líquido todavía, y a medida que las moléculas se van separando, rompiendo esos puentes de hidrógeno justamente por el calentamiento, la energía térmica que le estamos dando al sistema, bueno, se meten en los huecos y la densidad sigue aumentando hasta una temperatura de 3,98 grados Celsius. A partir de ahí, bueno, si se sigue calentando el agua, la densidad va a ir bajando, justamente porque hay un aumento de volumen por el calentamiento, y bueno, sería el comportamiento esperado para cualquier sustancia, ¿no? Líquida. Al aumentar la temperatura, habrá una disminución de la densidad. Que el hielo tenga una densidad mayor que el agua líquida es importante, porque, por ejemplo, cuando se congelan los lagos, el hielo queda en la superficie justamente por tener menor densidad, y va a ejercer un efecto aislante sobre el líquido, lo que permite la vida acuática. Así que se mantenga, digamos, líquido por debajo de la capa esa de hielo, permitiendo así la vida acuática. Bueno, otros ejemplos de puentes de hidrógeno podrían ser en moléculas orgánicas como esta. Este es un ácido carboxílico, es el ácido acético, es el que está presente en el vinagre. Fíjense que acá está la estructura molecular, estos son los dos átomos de carbono, este es el oxígeno que está unido a un átomo de hidrógeno, y este es el otro oxígeno que está unido covalentemente al carbono por un enlace doble, sería este que está indicado acá. Entonces, los pares de electrones libres de este oxígeno con el hidrógeno de una molécula vecina, del grupo H de la molécula vecina, puede formar un puente de hidrógeno, lo mismo que el hidrógeno del grupo H con los pares de electrones libres del oxígeno covalentemente unido al carbono de la otra molécula vecina. Además, bueno, hay muchos, son importantes los puentes de hidrógeno en muchas moléculas de interés bioquímico, como por ejemplo el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿sí? Que contiene instrucciones genéticas que se usan para el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos. Como ustedes saben, consiste el ADN de 2 cadenas moleculares que forman una doble hélice, y los átomos en cada cadena están unidos por enlaces covalentes. Pero las cadenas entre sí están unidas por puentes de hidrógeno que pueden romperse para posibilitar la separación de esas cadenas en algunos procesos biológicos, como la síntesis de proteínas y también en la reproducción celular. Es decir, que son muy importantes en los sistemas biológicos. Otra cosa que ya lo había aclarado antes, pero lo volvemos a repetir para que quede claro, es que las fuerzas intermoleculares no son excluyentes entre sí, sino que si una molécula, por ejemplo, presenta puentes de hidrógeno, si la molécula es polar, también va a tener fuerzas dipolo-dipolo, y además todas las moléculas van a presentar fuerzas de dispersión de London. Entonces, no es que tenga un solo tipo de fuerzas intermoleculares, sino que puede haber más de una presente, como por ejemplo en una que tenga puente de hidrógeno. Si tenemos una molécula que es polar, bueno, además de las dipolo-dipolo, también tendremos las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Acá hay un ejercicio que me pide que de cada par que me da, diga cuál es la sustancia menos volátil, es decir, cuál tendrá mayor temperatura de ebullición, y que indique todas las fuerzas intermoleculares que presentan cada una de las moléculas. El primer par que aparece es el cloruro de yodo y el bromo. El cloruro de yodo, fíjense, tanto el cloro como el bromo de yodo son halógenos, son elementos del grupo 7 o 17 de la tabla periódica, ¿sí? Cloruro de yodo sería una entre este elemento del periodo 3, el halógeno del periodo 3, y el halógeno del periodo 5, tiene un peso molecular del 162,5. Como el cloro, por estar ubicado más arriba que el yodo en la tabla periódica, es más electronegativo, esta molécula será polar, por lo tanto va a tener fuerzas del tipo de London y además dipolo-dipolo. La otra, el bromo, va a ser no polar porque tengo dos átomos unidos que son del mismo elemento. Las dos tienen, o sea que esta última va a tener únicamente fuerzas de London. Las dos tienen pesos moleculares muy similares, entonces la intensidad de la fuerza de London van a ser prácticamente iguales porque esperamos que tengan la misma polarizabilidad, pero la diferencia está en que la primera es una molécula polar, es decir, que esta además de tener fuerzas de London va a tener fuerzas dipolo-dipolo, y por lo tanto esperaría que la interacción entre las moléculas sea más intensa y por lo tanto sea menos volátil, tenga mayor temperatura de ebullición el cloruro de yodo que el bromo.
El segundo caso son dos moléculas que ya vimos en el curso de Introducción a la Química. Una es el tetrafluoruro de xenón, que tiene un peso molecular relativo de 207, y la otra el difluoruro de xenón, que tiene un peso molecular relativo de 169. La primera, fíjense, el xenón es un elemento que es un gas noble del periodo 5 de la tabla periódica, ¿sí? Que como está en el periodo 5 puede ampliar el octeto, y el flúor sería un elemento, un halógeno del periodo 2 de la tabla periódica, es decir, que el flúor a la estructura de Lewis contribuiría con 7 electrones de valencia cada átomo de flúor, el xenón con 8. Cuando hacemos la estructura, bueno, me queda que alrededor del átomo de xenón hay 6 grupos electrónicos, es decir, que la geometría de distribución de grupos electrónicos sería octaédrica. Como hay dos pares libres, ¿se acuerdan que en este caso los pares libres se ubicaban uno enfrentado respecto del otro? Es decir, que la geometría molecular me quedaba cuadrada plana, ¿sí? Y en realidad los vectores momento dipolar de los 4 enlaces xenón-flúor, que serían enlaces polares, terminan cancelándose y por lo tanto me daría como resultado una molécula no polar. Es decir, que el único tipo de fuerzas intermoleculares que tengo serían las fuerzas de dispersión del orden. Lo mismo pasa con el difluoruro de xenón, donde en este caso hay 5 grupos electrónicos alrededor del átomo central, es decir, que la geometría de distribución de grupos electrónicos sería de bipirámide trigonal. Los 3 pares de electrones libres se ubican en las posiciones ecuatoriales, los átomos de flúor me quedan enfrentados uno respecto del otro, se cancelan los vectores momento dipolar de los enlaces y la molécula es no polar. Entonces, ambas tendrían fuerzas de dispersión de London como único tipo de fuerza intermolecular. La intensidad de estas depende del peso molecular, por lo tanto, la menos volátil o la que tenga mayor temperatura de ebullición va a ser la que tenga mayor peso molecular, porque va a tener una polarizabilidad más grande, que sería el tetrafluoruro de xenón. En la siguiente diapositiva tenemos 2 casos más de este problema, que son la comparación del dióxido de carbono con el dióxido de nitrógeno, 3 casos más, y con el dióxido de nitrógeno. Las dos tienen pesos moleculares muy parecidos, el dióxido de carbono 44 y el dióxido de nitrógeno 46. La diferencia es que el dióxido de carbono es una molécula no polar, es lineal, o sea, se cancelarían los vectores de momento dipolar de estos dos enlaces que apuntarían cada uno hacia uno de los átomos de oxígeno. Pero el dióxido de nitrógeno, ¿se acuerdan que cuando hicimos la estructura de Lewis en Introducción a la Química, vimos que este era un ejemplo de un radical que tenía 5 electrones de valencia el hidrógeno y el oxígeno 6, o sea, 6 por 2, 12 y 5, 17, tiene un número impar de electrones de valencia. Entonces, alrededor del átomo central, que es el nitrógeno, tengo 3 grupos electrónicos. Bueno, tendría resonancia, pero yo representé en este caso una de las estructuras contribuyentes, 2 enlaces nitrógeno-oxígeno, y además tendría, el tercer grupo sería este electrón que está acá alrededor del átomo de nitrógeno. Entonces, como hay 3 grupos electrónicos, la geometría de distribución de grupos electrónicos sería trigonal plana, la molécula termina siendo angular y por lo tanto tiene un momento dipolar resultante en esta dirección, y entonces, además de tener fuerzas de London, tendrá fuerzas dipolo-dipolo, mientras que la primera tiene solamente fuerzas de London. Es decir, que la que tenga mayor intensidad de fuerzas intermoleculares será el dióxido de nitrógeno, por lo tanto será la de mayor temperatura de ebullición, no menos volátil. Después tenemos el ozono y el oxígeno. En este caso, bueno, ambas van a tener fuerzas de London. El peso molecular del oxígeno sería 32 relativo y el del ozono 48, es decir, que por intensidad de fuerza de London yo esperaría que la menos volátil sea el ozono, es decir, la de mayor temperatura de ebullición. Acá está representada la estructura de Lewis del ozono con las dos estructuras contribuyentes, presenta resonancia, y lo que se ve, esto lo habíamos discutido también en el curso de introducción, es que la presencia de este par de electrones libres sobre el átomo de oxígeno le confiere a la molécula un pequeño momento dipolar, y bueno, también entonces tendría la contribución, la molécula de ozono, de la fuerza del tipo dipolo-dipolo de pequeña intensidad, porque el momento dipolar de la molécula es muy bajo. Pero de todos modos, por la fuerza de dipolo-dipolo y además por el mayor peso molecular de la molécula, lo que daría que la intensidad de la fuerza de London sea mayor, en ambos casos llegamos a la conclusión de que el ozono es menos volátil o de la mayor
la que tiene mayor temperatura de ebullición. Si comparamos el agua y el fluoruro de hidrógeno, bueno, tendrán fuerzas del tipo de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Las dipolo-dipolo serían más intensas en el agua porque el momento dipolar de la molécula de agua es mayor que la de fluoruro de hidrógeno. Y si tenemos en cuenta la cantidad de puentes de hidrógeno por molécula que pueden formar, el fluoruro de hidrógeno formaba como máximo 2 puentes de hidrógeno por molécula, que es lo que vimos en esa estructura de Zigzag que les mostré previamente, y el agua, bueno, en estado líquido formará menos puentes de hidrógeno, pero puede llegar a formar como máximo hasta 4 puentes de hidrógeno por molécula, que lo vimos en el caso del hielo. Entonces, es de esperar que se formen más puentes de hidrógeno por molécula en el agua líquida que en el fluoruro de hidrógeno líquido, y por lo tanto la temperatura de ebullición del agua sea mayor, y eso indicaría también una menor volatilidad. Bueno, acá tenemos otro problema más, que me dice que justifique los valores de las temperaturas de ebullición de las siguientes sustancias, indicando los tipos de fuerzas intermoleculares que puede presentar cada molécula. Fíjense, acá están ordenadas de izquierda a derecha, aumentando la temperatura de ebullición. Las dos primeras, el hidrógeno y el flúor, son moléculas no polares, digamos que pueden presentar fuerzas del tipo de London únicamente. Como el flúor tiene mayor peso molecular, bueno, la polarizabilidad será mayor y por lo tanto la temperatura de ebullición será mayor que la del hidrógeno. Si comparo con la cuarta, que es el cloro, bueno, hay un aumento de la segunda a la cuarta en el peso molecular, aumenta la polarizabilidad y por lo tanto también la temperatura de ebullición es mayor. Pero en el medio me quedó el cloruro de hidrógeno, que fíjense que tiene un peso molecular muy parecido al flúor. El flúor tiene 38 relativo y el cloruro de hidrógeno 36,5. Sin embargo, la temperatura de ebullición es como 100 grados Celsius más alto para el cloruro de hidrógeno que para el flúor. Bueno, eso se debe justamente a que el cloruro de hidrógeno, además de tener las fuerzas de dispersión de London, va a tener presentes fuerzas dipolo-dipolo porque va a ser una molécula polar. Si vamos al siguiente caso, o sea, al quinto, que es el dióxido de azufre, fíjense que tiene el dióxido de azufre un peso molecular relativo un poco menor al cloro, sin embargo la temperatura de ebullición es bastante mayor. Eso se debe justamente a que el dióxido de azufre es una molécula polar, en este caso está representada en la estructura de Lewis. Estos enlaces son polares, habría vectores de momento dipolar apuntando hacia los átomos de oxígeno, lo que nos daría un momento dipolar resultante hacia abajo, tal como está representada la molécula. Entonces esta presentará, además de las fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, y por eso la temperatura de ebullición será mayor. El bromo no tiene fuerzas dipolo-dipolo, pero acá hay un aumento considerable de la masa molar. Entonces la masa molar, que es mucho mayor en este caso, pasamos de 64 a 160, explica que la intensidad de las fuerzas de London o de dispersión sea mucho mayor, porque hay una mayor polarizabilidad, y por eso hay un aumento en la temperatura de ebullición. Y por último el agua, que fíjense que tiene una masa molar de 18, que estaría entre el hidrógeno y el flúor, tiene una temperatura de ebullición mucho mayor, justamente porque en este caso tenemos, además de los puentes de hidrógeno, que es lo más importante, bueno, también habrá fuerzas dipolo-dipolo y de London, pero lo que explica la temperatura de ebullición tan alta será la presencia de los puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense, estas dos primeras tendrán solamente London, lo mismo que el cloro y el bromo. Cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre tendrán London más dipolo-dipolo, y el agua tendrá London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Por último, casi, acá en esta tabla se muestra una comparación de las distintas fuerzas intra e intermoleculares. Tenemos la energía típica del enlace iónico y el enlace covalente, que son las mayores, el iónico de 300 a 600 kJ por mol, el covalente de 200 a 400 kJ por mol, están en el mismo orden de magnitud. Los puentes de hidrógeno, que serían las fuerzas intermoleculares más intensas, de 10 a 40 kJ por mol. Los enlaces dipolo-dipolo de 1 a 5 kJ por mol, y las de dispersión de London, que van a depender mucho del valor de la polarizabilidad de la molécula, de 0,1 a 2 kJ por mol. Acá hay un cuadrito que, si tenemos una sustancia con enlaces iónicos o enlaces covalentes, nos puede servir para llegar a una conclusión, para saber cuáles son el tipo de fuerzas intermoleculares que están presentes.
Si la sustancia está formada por iones, bueno, el tipo de fuerza va a ser del tipo ion-ion, ¿sí? Por ejemplo, en una sal. Si la sustancia no está formada por iones, bueno, tengo que pensar, ver si hay enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. Si los hay, sí o sí van a estar presentes los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que además, si la molécula es polar, va a tener fuerzas dipolo-dipolo y siempre van a estar presentes las del London. Si no hay este tipo de enlaces, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno, bueno, ahí tendré que ver si es polar la molécula, habrá fuerzas dipolo-dipolo y por supuesto también habrá fuerzas de London. Y si es no polar, bueno, tendremos únicamente fuerzas de dispersión de London. Bueno, espero que les haya servido la clase.